soy director ejecutivo de Probioma, una institución privada de desarrollo que tiene 31 años de vida. Eh, Trabajo en el ámbito de lo que es biotecnología, con control biológico microbiano, como un aporte a la agroecología. Y la organización que yo represento también trabaja mucho en el tema de incidencia en biodiversidad, monitoreo socioambiental, del agroextractivismo y del extractivismo, fundamentalmente en el departamento de Santa Cruz. Esa es una breve presentación de lo que yo hago y de lo que hace la organización a la que represento. Bueno, yo he entrado con este tema de situación de los agrotóxicos en Bolivia, como ustedes me han pedido, pero añadiendo el modelo agropecuario global que enferma, contamina y no alimenta. Desde esa perspectiva, quiero presentar esta breve situación de lo que es el contexto global, que yo lo pondría en una frase que dijo este señor Henry Kissinger, que fue jefe del Departamento de Estado hace muchas décadas, y él decía que controla el petróleo y controlarás naciones, controla los alimentos y vas a controlar a la gente. Creo que esta es una frase que resume la importancia que tienen los alimentos a nivel global, que obviamente es uno de los sectores que factura o que tienen una mayor facturación en términos de divisas y de ingresos económicos. Es el sector más poderoso por encima del sector armamentista, narcotráfico, etcétera, etcétera, porque todos tenemos que comer. Y de alguna manera esta frase también resume la importancia que tienen los alimentos para las grandes empresas o corporaciones en sentido de, a través de ellos, controlar a la gente mediante la alimentación, mediante la incidencia que pueden tener o la influencia en el consumo de determinados alimentos. Y obviamente este modelo de producción actual de alimentos fomenta el control, como decía, de los alimentos, pero a partir de las semillas, que es la base de la producción de los alimentos. Y es así que tenemos que grandes empresas controlan el sistema alimentario, son datos al 2018, que no creo que hayan cambiado mucho, pero ahí tenemos que 7 empresas controlan más del 70% del mercado de semillas comerciales. Eso quiere decir que de 10 semillas que se comercializan, 7 tienen dueño. 6 empresas controlan casi el 80% del mercado de pesticidas. 10 empresas controlan más del 50% del mercado de fertilizantes. Y 6 empresas controlan casi el 80% del mercado de maquinaria y datos agrícolas. Esto nos muestra cómo se ha concentrado o cómo se concentra la cadena de producción de alimentos en muy pocas empresas que no pasan de 10, ¿no? Vamos a seguir, que a veces esto me juega malas pasadas. Bueno, pero también tenemos que ver que este modelo agrícola global no solo es para la producción de alimentos, sino también está de alguna manera acosada por los agrocombustibles, es decir, para la producción de energía para los vehículos y la ganadería que ya no son sostenibles. Y ahí tenemos un dato muy interesante al 2018, en el que muchos cultivos son utilizados como agrocombustibles, es decir, para alimentar a los vehículos. Así tenemos que a nivel, por ejemplo, de Estados Unidos, el 47% del maíz se usa para la producción de metanol para los vehículos. Lo mismo en el caso de Brasil, el 79% de la caña se destina para el etanol. En oleaginosas, el 74% se utiliza para la producción de aceites para los vehículos, y así inclusive la yuca en Tailandia, por ejemplo, miren el 54%. Entonces tenemos que, obviamente, una gran parte de la superficie cultivada se destina para la producción de agrocombustibles a nivel global, es decir, para alimentar a los vehículos, ¿no? Ahora, quisiera que se fijen acá la superficie cultivada. Son 1.424 millones de hectáreas al
2018, eso debe subir un poquito más, pero grábense bien esa cifra de 1.424 millones de hectáreas. En Bolivia sembramos aproximadamente 3.800.000 hectáreas, o sea, casi no existimos en el mundo en lo que se refiere a la producción agrícola. Ahora, el otro elemento que es importante es que también la ganadería presiona a la agricultura. Y ahí tenemos que una gran parte de la producción se destina para la alimentación de los animales, ¿no? Y obviamente esta producción de animales ha ido creciendo y eso obviamente genera una fuerte presión en los suelos y en la agricultura que necesita producir forrajes para los mismos. Y tenemos, por ejemplo, cómo ha subido de 942 millones de cabezas en 57 años, ha subido a 1.490 millones de cabezas en ganadería bovina, lo mismo en ganadería porcina, incrementos del 141%, el mismo la cría de pollos, la producción avícola, un incremento del 507%. Eso podemos verlo en nuestro país, donde todo el mundo consume pollo. O sea, todo gira en torno al pollo. Desde en las poblaciones más alejadas del país, siempre vamos a ver que hay el pollo a la bróster, pollo a la braster, etcétera. Y también tenemos un gran porcentaje de cultivos que en función a ellos se destinan al forraje, ¿no? Maíz, otros cereales, arroz, trigo, etcétera, que como verán ustedes, prácticamente la producción agrícola está destinada a la producción de energía o de combustible para los vehículos y para forraje para los animales. Pero además, este modelo también contamina el medio ambiente y con agroquímicos. Fíjense que el uso de agroquímicos entre 1990 y el 2016 se ha incrementado a tal punto, en un 64%, que en 26 años ya se han usado más de 4.282 millones de toneladas de agroquímicos en el mundo. Aquí en este cuadro hay una flecha donde dice el 96 se empiezan a cultivar transgénicos de manera comercial. Y ustedes han debido escuchar mucho en la prensa, etcétera, que las empresas que promueven transgénicos dicen que los mismos hacen un ahorro en el uso de agroquímicos. Pues miran que el gran ahorro es una falacia, es una mentira, porque el año 96 que se introducen transgénicos, que supuestamente debería ralentizarse el incremento de agrotóxicos, pues continúa incrementándose hasta llegar al 2006 en 202 aproximadamente millones de toneladas de agroquímicos, ¿no? Entonces, vemos que estos datos que son oficiales de la FAO desmienten esa falacia en la que se dice que los transgénicos ahorran el uso de agroquímicos. Y obviamente, este modelo de producción que podemos decir que es parte de la revolución verde, que fue, digamos, implementada en los años 50 con el uso de agroquímicos, ha generado como contraparte una resistencia también de parte de la naturaleza. Yo siempre digo, la naturaleza se defiende y genera resistencia, como es el caso de que tenemos ahí más de 512 especies de malezas que son resistentes a herbicidas. No les hace nada ya un herbicida. Y de estas 512, 42 especies de malezas son resistentes al glifosato, el famoso herbicida mundialmente conocido. Y de esto, si un poco trasladamos al caso de Bolivia, son 12 especies de malezas que ya son resistentes al glifosato, 12 especies. En Santa Cruz estamos viendo diariamente cómo hay una cantidad de malezas a las que el glifosato no les hace nada. Pero asimismo vemos que hay más de 604 especies de artrópodos o insectos que ya se han vuelto resistentes a insecticidas. Entonces, esto genera un círculo vicioso donde las empresas producen cada vez más agrotóxicos, insecticidas, herbicidas, fungicidas, etcétera, que cada vez son más fuertes porque obviamente la naturaleza y los insectos generan resistencia. Y ahí tenemos una nota de un semanario argentino
donde dice que es como si le echaran agua. Hay una super maleza que resiste más de 25 aplicaciones de glifosato. O sea, esta es la mejor muestra de cómo esta tecnología de los agrotóxicos en realidad está destruyendo el mundo, destruyendo los suelos, etcétera, ¿no? Entonces, estas son evidencias que no son inventos de quienes nos oponemos al uso de agrotóxicos, sino que estamos viendo cómo diariamente existen una serie de testimonios y pruebas científicas respaldadas que nos muestran que los agrotóxicos son dañinos, no solamente en la naturaleza, sino también para la salud humana. Y ahí tenemos que la Organización Mundial de la Salud ha clasificado en la segunda categoría de toxicidad cancerígena al glifosato. Y obviamente ahí se menciona que hay pruebas suficientes de que puede causar cáncer a los humanos. Y la mejor evidencia es que existen 3 juicios que han condenado al glifosato o a los fabricantes del glifosato, que en este caso es Bayer Monsanto, por causar cáncer, y hay más de 125,000 demandas en espera. Seguramente esto ha subido un poco más, obviamente a nivel global, y ahí tenemos las muestras, los ejemplos de gente que han ganado juicios contra Bayer Monsanto, justamente porque se han encontrado evidencias de que ellos tienen cáncer o justamente por el uso de este herbicida, ¿no? Por estas razones que hay 21 países que han prohibido, restringido el uso de herbicidas a base de glifosato. Y ahí tenemos en Europa algunos que están mencionados ahí en el cuadro, en Asia lo mismo, en Oriente, en Centroamérica y en África, ¿no? Entonces, esto está mostrando que evidentemente ya hay países que expresan su preocupación y por esta razón restringen o prohíben. Pero en este mundo de la producción de alimentos, obviamente hay algunos que yo les llamo los mimados, cultivos transgénicos de este modelo agrícola corporativo. Y pues este modelo agrícola corporativo que está prácticamente influyendo en las políticas de los países, ha llegado a desarrollar en base a lo que es los cultivos transgénicos a un área de cerca de 192 millones de hectáreas de cultivos transgénicos. No sé si se acuerdan el dato que yo les mostré al principio de cuántas hectáreas se siembran a nivel global, y son más de 1.400 millones de hectáreas. Y los cultivos transgénicos hasta el 2018 llegaron a 192 millones. Es decir, que es casi un poquito más del 10% del total del área sembrada a nivel global. Lo que desmiente esa afirmación de los que promueven transgénicos en el sentido de que todo el mundo está sembrando transgénicos y por lo tanto en nuestro país se debería promover el uso de los mismos, ¿no? Pero ¿qué cultivos transgénicos son? O sea, ¿qué cultivos son los mimados que yo mencionaba? Es soya, es maíz, es algodón y es canola. Y fíjense que estos representan el 99% de la superficie cultivada con transgénicos, ¿no? Lo que nos está mostrando que a las empresas les interesa promover determinados cultivos para la alimentación de los seres humanos, de los vehículos y de los animales, en desmedro de otros cultivos que sí son importantes para la nutrición humana, fundamentalmente. Y esto también nos está mostrando que si ustedes recuerdan cuál es la agenda que tiene el agronegocio en nuestro país, es justamente se refiere a estos cultivos, es decir, a la soya, al maíz, al algodón. Fundamentalmente, la caña, etcétera, está en la agenda que le están exigiendo que al gobierno les apruebe o les autorice la introducción de transgénicos en estos cultivos. ¿Qué nos dice eso? Que en realidad no es una agenda nacional, es una agenda de las empresas y corporaciones internacionales que imponen a sus subsidiarios y estos a su vez subordinan esa agenda y esos intereses a los gobiernos, en este caso al gobierno boliviano, y la política pública del gobierno se subordina a esa agenda en desmedro de la seguridad y la soberanía alimentaria del país.
Y esto también nos está mostrando en este cuadro los países que cultivan transgénicos. Y al 2017 tenemos que el 91% de la superficie cultivada de transgénicos se ha concentrado solo en 5 países, en Estados Unidos, Canadá, con el 46%, y 3 países emergentes, que es Brasil, Argentina y la India, con el 44.9%. La otra cantidad de países se concentran en un 8.7%. Entre esos 8.7%, que son 19 países, está Bolivia. Y si sumamos ambos grupos, tenemos que 24 países del mundo son los que siembran transgénicos. ¿Cuántos hay a nivel global? Son 193 países, creo que con el Vaticano 194, pero nos quedaremos en 193 países, de los que 24 países son los que siembran transgénicos. Ahí se cae la otra afirmación, el otro mito que dice que son la mayoría de los países. Mentira, pues apenas son 24 países y cada vez se reducen más. Pero las empresas y las corporaciones no duermen, van desarrollando nuevas formas de ir introduciendo su tecnología para promover el control de los alimentos a partir de semillas. Y es así que ahora, por ejemplo, Bayer Monsanto está poniendo en el mercado, está introduciendo un maíz genéticamente modificado para resistir 5 herbicidas, es decir, que pueda ser capaz de enfrentar a 5 herbicidas. Mueren todas las malezas, pero ese maíz transgénico no muere. ¿Y qué herbicidas son? El 2,4-D, el dicamba, el glufosinato, que es un herbicida 7 veces más tóxico que el glifosato. Está el glifosato y el quisalojó. Esto nos quiere decir que a las empresas no les interesa la salud humana, les interesa vender más. Y como las malezas y hierbas han generado resistencia, entonces están produciendo un maíz genéticamente modificado que resiste esas aplicaciones tan fuertes de 5 herbicidas diferentes, ¿no? En todo este contexto, obviamente, hay países rebeldes que no quieren cultivar transgénicos en sus territorios. Y ahí tenemos 39 países que prohíben los cultivos transgénicos. Y fíjense que en Europa hay 29 países, ¿no? Está Escocia, Chipre, Irlanda del Norte, Bulgaria, Croacia, Serbia, Polonia, Suiza, Ucrania, que estamos escuchando mucho hablar de este país, ¿no? Y obviamente Rusia también, está Serbia, Grecia, Dinamarca, ¿no? En Sudamérica hay 4 países, hay 3 países, Perú, Ecuador y Venezuela. Perú acaba de declarar una moratoria por 10 años más, está Belice también. En Asia hay 4 países, está Turquía, Arabia Saudita, etcétera. Entonces vemos que evidentemente ya hay países que están prohibiendo. Paradójicamente, Bolivia, que el Estado se llena la boca de respeto a la madre tierra y que viva la Pachamama, pues vemos que no solo no prohíbe, lo dice en la Constitución y en algunas leyes que se han aprobado, pero en los hechos Bolivia, el 100% de la soya es transgénica y está entrando el maíz transgénico de contrabando y no se hace absolutamente nada, ¿no? Entonces, tenemos ese panorama, ese contexto, pero además tenemos que este modelo también está generando grandes impactos en la biodiversidad, ¿no? Y uno de ellos es la deforestación anual, que hasta el 2020 se han deforestado más de 411 millones de hectáreas en el mundo. Obviamente ahí está uno de los causantes de lo que podemos llamar el cambio climático, ¿no? Y obviamente también hay un fuerte impacto en los polinizadores, que gracias a ellos nosotros tenemos alimento. El 75% de los cultivos alimentarios dependen de la polinización. Y el 90% de plantas con flores silvestres dependen de la polinización animal, pero lamentablemente un 17% de polinizadores vertebrados están amenazados de extinción
Un 40% de polinizadores, especialmente abejas y mariposas, también enfrentan la extinción. Y si vemos en términos de números, son más de 577 mil millones de dólares en producción anual de alimentos que se genera por los polinizadores. O sea, no es poca cosa en términos económicos lo que realmente generan la polinización para la producción de alimentos. Recuerden ustedes que el año pasado hubo una mortandad de abejas en una zona de Santa Cruz, justamente aledaña a la producción de soya transgénica y maíz transgénico que fumigaron, y obviamente eso llevó a la mortandad de millones de abejas y de muchos productores, apicultores que han visto perjudicados y no se hizo nada absolutamente, ¿no? Y obviamente no quisiéramos llegar a esto, donde en la China los agricultores están polinizando a mano los frutales, porque obviamente desaparecieron los polinizadores por efecto de los agroquímicos y la gente tiene que hacerlo porque de otra manera se morirían de hambre, ¿no? En este ámbito, Bolivia no está al margen de este modelo agroextractivista y yo considero que es una víctima más de este modelo que paradójicamente está afectándonos mucho, a pesar de que seamos uno de los 8 países más ricos en biodiversidad del planeta y que lamentablemente esta riqueza no es aprovechada para el desarrollo sostenible. Los agronegocios globales, como he mostrado en los cuadros que me han antecedido, determinan pues la dirección de las políticas públicas. Ustedes han visto que lo que dicen las empresas en Bolivia es política pública y esto obviamente debilita la soberanía alimentaria y además los agronegocios concentran la producción de alimentos imponiendo su voluntad al Estado. ¿De qué manera lo hacen? Pues fíjense en la evolución de la estructura porcentual de la superficie agrícola según categorías. Nosotros estamos actualmente en una producción de 3.880.000 o casi 4 millones, podríamos decir, de hectáreas que se siembran. El año 84, de esa producción, o más o menos de ese porcentaje, el 51% eran cereales, es decir, trigo, maíz, etcétera. Y obviamente ahora han bajado a un 37%. Es decir, que estamos importando cada vez más trigo, maíz, etcétera, y ustedes sabrán ahora estamos viviendo una etapa en la que hay una fuerte incertidumbre a raíz de la guerra entre Rusia y Ucrania, donde el precio del trigo se ha incrementado debido a que estos dos países producen entre un 30 a un 40% de la producción de trigo mundial. Entonces, Bolivia está importando trigo y eso es una vergüenza. Antes teníamos más del 50% en producción de trigo, éramos casi autosuficientes, ahora tenemos que importar. Y tenemos solo un 37%. ¿Qué quiere decir esto? Que de 10 panes, 7 panes son de trigo importado y 3 panes son con trigo producido en el país. Sin embargo, paradójicamente, tenemos que la producción de oleaginosas y cultivos industriales, que el año 84 era un 12%, ahora es un 45%. Es decir, que casi la producción de soya es casi la mitad de lo que se produce en el país y eso es destinado a la exportación. Si vemos en términos de tubérculos y raíces, en los que Bolivia es un país muy rico en tubérculos, como es el caso de la papa, las lisas, etcétera, pues el año 84 pusimos 17% a un 6%. Y no por algo se tiene en la prensa permanentemente que está introduciéndose papa de Chile, de Perú, de la Argentina, etcétera, siendo que Bolivia tiene más de 1.300 variedades de papa y que muy bien podríamos ser autosuficientes y exportar con gran valor agregado porque son papas nativas, criollas, adaptadas a los suelos, a los cambios climáticos, etcétera. Frutales, ni qué decir. Producíamos una miseria el año 84, 7%, y ahora, ni qué decir, es para llorar con un 4%. Un país tan rico en frutas silvestres, en Santa Cruz nomás y en la Amazonía tenemos el achachairú, tenemos la pitahaya, tenemos el motoyoé, el quitachiyú, el guapurú, el motojobobo,
el pororó, o sea, tenemos una infinidad de frutas que les estoy mencionando, solo más de 150, las que habrán en los valles de frutas silvestres, y no hacemos nada. Estamos cada vez importando más frutas que vienen de contrabando o importadas de la Argentina y de Chile, que tienen altos niveles de tóxicos en las mismas. Hortalizas lo mismo, forrajes y estimulantes, etcétera. Entonces, esto nos está mostrando cómo el agronegocio global influencia en las políticas públicas, haciendo que nuestro país produzca para exportar lo que a ellos les interesa en desmedro de la seguridad y la soberanía alimentaria. Pero obviamente, paralelamente a la importación de productos y de cultivos, viene también la importación de agroquímicos en Bolivia. Y este es un dato que obviamente es reciente, es del año pasado, donde en el deber se habla de que el SENASAC encontró más de 62 toneladas y casi 113,000 litros de productos agrícolas vencidos en un operativo el 2 de septiembre. Pero eso es lo que he encontrado. Lo que habrá, ustedes se imaginarán, y si se van por las ferias que hay en el altiplano, en los valles, que semanalmente se están vendiendo agroquímicos ahí en las ferias, sin ningún control. Y obviamente muchos son productos vencidos, reetiquetados, etcétera, y que obviamente son usados para la producción de alimentos que más tarde que llegan a la mesa de los consumidores, ¿no? Y esto está reflejado en la importación de agroquímicos de 20 años. ¿De qué manera se ha dado esta importación de agroquímicos, donde hemos llegado a más de 2.110 millones de kilos de agroquímicos en Bolivia? Esto es terrible. Y obviamente eso hay que añadirle un 30% que ha ingresado al país por vía del contrabando, según la información del SENASAC. Pero fíjense aquí, en este cuadro, el año 2005 se legaliza la soya transgénica. Sin embargo, el uso de agroquímicos ha seguido incrementándose. Eso nos muestra y refleja lo que les mostraba a nivel global, que los transgénicos no optimizan ni resuelven el problema de reducir el uso de agrotóxicos, sino que al contrario, los activan y los promueven y los multiplican, lo que está evidenciando que los transgénicos no es una solución de sostenibilidad. Y aquí tenemos estos cuadros expresados en millones de kilos, donde no están incluido el contrabando, donde vemos un incremento en 20 años del 471%, de 30 a 174 millones de kilos. En fertilizantes de 22 a 129 millones, en herbicidas de 6 a 29 millones, en insecticidas de 2 a 9 millones, fungicidas de menos de 1 millón a 7 millones. A eso hay que añadirle el 30%. O sea, se imaginarán ustedes la cantidad de agroquímicos que están en los alimentos y que nosotros estamos consumiendo a diario. Y un dato importante que respalda esta afirmación es que el año 2000 se usaban 16 kilos de agroquímicos por hectárea y ahora se usan casi 45 kilos de agroquímicos por hectárea. Es decir, que esto nos está mostrando que este modelo no es sostenible, que se requiere cada vez más usar agroquímicos para producir alimentos. O sea, y ahí tenemos ese incremento del 178%. Y si vemos cuántos kilos de agroquímicos se usan por tonelada de alimentos, el año 2000 eran 3.8 kilos, pero ahora son 8.6 kilos de agroquímicos por tonelada, un incremento del 126%. ¿Y cuánto se ha incrementado el rendimiento? Apenas un 16%. Cuando yo hablo con los agrónomos y les digo, frente a este cuadro, ¿qué dicen ustedes si nuestra agricultura está en una fase de crisis o de desastre? Y todos coinciden en decirme que estamos en una fase de desastre. Nuestra agricultura está en una fase de desastre. Y por esta razón, nuestro país está importando alimentos y esto se ha vuelto en un problema crónico. Fíjense acá la importación de alimentos y bebidas del año 2000 al 2020, cómo se ha ido incrementando, llegando a un nivel de 680 millones de dólares que se han gastado para la importación de 896 millones de kilos de alimentos.
O sea, ¿cómo es posible en un país tan rico en biodiversidad, en recursos genéticos, ser centro de origen de semillas, de variedades de frutas, de granos, de cereales, de energizantes, etcétera, de tubérculos, estemos importando alimentos? Y obviamente eso significa una fuga de divisas en lugar de que esos 680 millones de dólares se destinen más bien a la promoción de la innovación tecnológica de la biodiversidad, al mejoramiento genético en semillas, a lo que significa una producción sostenible de alimentos, a promover la producción agroecológica, etcétera, etcétera. Y más bien esto se destina a lo que es el pago por las importaciones de alimentos. Entonces, en este escenario obviamente están pues los transgénicos, que como yo les había mencionado, están de manera ilegal, pero a vista y paciencia del Estado. No nos olvidemos que tenemos una serie de normas y leyes que prohíben el uso de cultivos transgénicos. Tenemos la Constitución Política del Estado, somos suscriptores del Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología, está la Ley 300, la Ley Marco de la Madre Tierra, etcétera, donde menciona la prohibición de transgénicos, la Ley de Revolución Productiva, la Ley de Celebración de Tratados, la Ley de Alimentación Escolar en el marco de la soberanía alimentaria, donde se habla que se debe alimentar, el desayuno escolar debe estar compuesto de alimentos nutritivos. Sin embargo, esto no se cumple si no están los muchachos y los están comiendo, tomando desayuno que tienen alimentos transgénicos. O sea, hay una serie de leyes y normas que prohíben, pero que lamentablemente no se las cumple. Entonces, ¿de qué nos sirve tener leyes si no se las cumple a nivel nacional? Si el Estado no es capaz de hacer cumplir, entonces seguimos, ¿qué se llama? Aprobando leyes maravillosas. Bolivia es uno de los países que tiene más leyes y maravillosas, pero no se cumple. O sea, estamos peor que antes. Y obviamente uno de los mejores ejemplos es lo que está ocurriendo con la soya transgénica, donde ahí tengo una muestra de cómo ha ido evolucionando. Fíjense, entre el 2005 y 2013 nomás, porque ya no había necesidad de mostrar más, porque ya no existe, la soya convencional versus la soya transgénica en porcentaje de superficie cultivada. A pesar de que la ley 300 de la Madre Tierra, en su artículo 24, dice: desarrollar acciones que promuevan la eliminación gradual de cultivos de organismos genéticamente modificados autorizados en el país a ser determinado en norma específica. O sea, dice desarrollar acciones que promuevan la eliminación gradual. Pero en lugar de eso vemos ahí en las barras rojas cómo en lugar de eliminarse, más bien ha ido eliminándose la soya convencional, es decir, la soya no transgénica, llegando al año 2013, donde prácticamente desaparece. Lo único que existe es la que está produciendo la organización a la que yo represento, que produce una soya orgánica, no transgénica, que es la única que existe en el país, ¿no? Pero es poquito frente a lo que prácticamente ha sido el impacto arrollador de la soya transgénica, donde tenemos que toda la soya que se produce en Bolivia es transgénica, el 100% a pesar de lo que diga esa ley. Y obviamente ahí tenemos el mejor respaldo de lo que está ocurriendo en la producción de esa soya, justamente de la producción de soya con la cantidad de herbicidas, donde tenemos más de 15 millones de kilos y litros que se utilizan, y el glifosato está con cerca de 11 millones de kilos y litros, solo en algunas zonas soyeras, en las campañas de invierno y verano que hemos sacado de esos años. Esto se ha debido triplicar o se ha debido incrementar mucho más a raíz de todo lo que significó el cambio climático, las sequías, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el otro aspecto que debería preocupar es el tema del maíz transgénico. Bolivia es centro de origen del maíz, es centro de origen y existen más de 77 razas de las cuales se han derivado una diversidad genética y complejos raciales, que ustedes pueden ver ahí diferentes complejos raciales,
y donde tenemos una serie de accesiones que muestran la cantidad que tenemos de más de 1.583 accesiones. Y fíjense en este mapa de Bolivia, donde el maíz nativo está en todo el territorio. Es decir, que somos un país maicero. El maíz está presente en todos nuestros alimentos y está presente en diferentes altitudes que obviamente muestran cómo es esta diversidad y que es un patrimonio genético, pero además cultural, porque se ha encontrado el maíz en los sitios arqueológicos, en las orillas del lago Titicaca, en Tiahuanacu, en las pampas de Mojos, en el Chaco boliviano, donde se han enterrado hace miles de años, hace 4.000 años, a los que habitaban esas zonas con el maíz. Esto supone que el maíz no es solamente un patrimonio genético, sino es un patrimonio cultural. Pero ahora se está discutiendo la introducción del maíz transgénico, cuando esto debería prohibirse porque ese maíz transgénico va a contaminar y las pruebas las tenemos ahí. En el Chaco, hace unos años, hemos hecho el año 2017 con algunos organizaciones de activistas, que Codamma de Santa Cruz se hizo un muestreo del maíz que existe, por ejemplo, en Charagua, en la colonia El Dorado, en la colonia Pinondi de los menonitas, y hemos encontrado en los test genéticos que este maíz era transgénico, ¿no? Ahí se ve, cuando es convencional es una raya y cuando es transgénico son dos rayas. Ahí no hay pierde, no hay dónde perderse, mejor dicho, porque eso es lo que muestra el test genético, es como el análisis que nos hacen ahora regularmente para el antígeno nasal, donde ahí sale si tenemos o no tenemos COVID. Entonces, esto es lo que nos ha mostrado esos datos y que obviamente esto se ha ido incrementando. Se habla más de 70.000 hectáreas que ya existen en nuestro país sembradas con maíz transgénico. Entonces, ese es uno de los impactos que se está causando, pero además tenemos que este agroextractivismo, por eso yo le llamo así, porque obviamente no es para nada sostenible, es como la minería en el agro, está impulsando la deforestación y la quema de bosques justamente porque no es sostenible, ¿no? Y ahí tenemos este dato de la deforestación anual entre el 2075 y 2020, y fíjense cómo prácticamente esto ha ido creciendo. El 2019 se ve, según datos de Global Forest Watch, llegando a 852.000 hectáreas que se han deforestado ese año, frente a los datos que dice la ABT de 270.000. Yo les creo más a Global Forest Watch porque el otro está mucho más sesgado y más parcializado. Pero creo que esta fotografía desde el satélite nos está mostrando, por ejemplo, cómo se ha ido dando este proceso de deforestación. El año 84, esta es la zona de las tierras bajas del este, aquí está San Julián, San Ramón, Quimome, por este lado está Chochís, y de ahí llegamos hacia la zona de Roboré, etcétera, y por este lado está San Miguel, San Ignacio, San Javier, San Antonio de Lomerío, etcétera, ¿no? El 84. El 2000 es esta la situación, el año 2000. Fíjense, San Julián, es el Río Grande, cómo se está prácticamente deforestando orillas del mismo río sin respetar los planes de uso de suelo, las previsiones que se debían tomar en el marco de los cordones ecológicos alrededor de los ríos. Esto es el año 2010, fíjense cómo va creciendo y se va llevando esta deforestación hacia la zona de la Chiquitanía. En el año 2020 prácticamente desaparecen los bosques, pero paralelamente se da ese proceso de los incendios, las quemas, que han sido de alguna manera promovidas por leyes incendiarias que han sido autorizadas por el gobierno de Evo Morales, ¿no? Y que no se hizo nada, no se han derogado esas leyes, al contrario, siguen vigentes, es decir, que sigue ampliándose frontera agrícola, quemándose, incendiándose, y lo más grave, las inundaciones también. Hace unos meses se habló de que se ha inundado las parcelas, las propiedades cerca del Río Grande, etcétera, el río Chané, y obviamente se van a inundar porque ha desaparecido el bosque. O sea, no es culpa de la gente, es culpa de los irresponsables
que han permitido que se violen las normas, las leyes, etcétera, y que ahora ellos exigen que se les resarza, que se les compense a los irresponsables que han llevado adelante este desastre socioambiental, ¿no? Este es un cuadro sobre monitoreo de la superficie quemada, que es la otra amenaza, donde tenemos en la gestión 2020 prácticamente el acumulativo entre el 2015 y 2020 llegan a casi a 25 millones de hectáreas, de las que el 41% de las áreas quemadas están en el Beni y un 51% en Santa Cruz. Es decir, se está concentrando esto fundamentalmente en las tierras bajas de nuestro país. Los focos de calor entre la gestión 2015 y 2020 es realmente es, eh, es alarmante, es realmente una cosa que no se puede creer, donde se ve que entre el periodo 2015 y 2020 se han identificado más de 1.474.000 focos de calor, lo que más o menos representa una media de 245.000 focos de calor. En la gestión 2020 se han registrado más de 308.000 focos de calor. Esta foto de satélite es la más grave, que se puede ver casi al país incendiándose. Esta es la irresponsabilidad de un Estado y de los actores, además de todos, que permiten que a pesar de que haya normas, leyes, están destruyendo lo que es la base de nuestro desarrollo, que es la biodiversidad. Aquí tenemos cuadros sobre los focos de calor entre enero y septiembre de 2021, donde vemos que ha habido más de 257.000 focos de calor. En septiembre ha sido realmente terrible. Y los focos de calor por departamento, obviamente Santa Cruz lidera con más de 81.000, y por municipios también es terrible, donde vemos ahí cómo los municipios de la Chiquitanía son los más impactados por estos incendios que están siendo promovidos, yo diría, ¿no? Y tenemos los focos de calor en bosques, según el tipo de bosque, donde el bosque chiquitano obviamente es el que está sufriendo mucho más, viene el bosque amazónico y el bosque de pantano, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este es el panorama, ¿no? Es un panorama realmente dantesco, es un panorama que de alguna manera es alarmante, que nos debe llevar a no solo a la reflexión, sino a tomar acciones. Pero de nada sirve criticar, mostrar si no se hace algo. Y es que la organización a la que yo represento hace más de 30 años o 25 años, mejor dicho, ha iniciado un proceso para sustituir el uso de agrotóxicos a través de lo que es el control biológico microbiano en nuestro país. Un esfuerzo boliviano con know-how nacional, profesionales bolivianos, que estábamos llevando adelante este proceso con mucho esfuerzo, casi sin apoyo, yo diría, pero con mucho orgullo de haber logrado desarrollar ciencia que hemos puesto al servicio del país y que se ha reflejado en que en la actualidad se transfiere el control biológico en todo el país, en diferentes cultivos, esta biotecnología que sustituye el uso de agrotóxicos e inclusive haciendo transferencia en otros países, como es el caso del Paraguay, para diferentes cultivos, y que se ha reflejado entre el año 98 y al 2020 aproximadamente en 420.000 hectáreas cubiertas con control biológico. Y esto se ha reflejado en que ya no se han usado más de 346.000 litros de agroquímicos que han sido sustituidos por estos productos biológicos. Entonces, esto muestra que es posible, y de hecho es una realidad masiva, el poder haber logrado sustituir el uso de agrotóxicos por el control biológico, que es una biotecnología desarrollada en el país y que está mostrando en los hechos que podemos producir no solamente alimentos, sino también inclusive restaurar los suelos, conservar las fuentes de agua, etcétera, de posibles contaminaciones. Y esto se refleja también en cultivos extensivos, como la producción de maíz orgánico sin químicos, el caso de soya inclusive, el caso de arroz orgánico, la chía, el trigo orgánico, quinoa orgánica, sésamo, miren, en grandes extensiones, con cero químico, y también en la producción de
hortalizas en huertos familiares ecológicos que se están dando en la Chiquitanía y el Chaco, como pueden ver ahí, y que obviamente muchos de estos productores han sido capaces de preservar y de defender sus huertos ante el embate de los incendios, de la sequía, porque de aquí es de donde ellos se están alimentando, y mucho más ahora en plena época de pandemia, la gente está viendo la importancia de alimentarse con cultivos sanos, nutritivos, cero químicos, cero transgénicos, y que están fortaleciendo su sistema inmunológico, porque ustedes sabrán que obviamente una de las recomendaciones que hacen los médicos es que podamos consumir alimentos ricos en zinc, en vitamina C, vitamina D, etcétera. Entonces la gente lo ha entendido así, y no solamente para producir, sino el excedente también venderlo a nivel local. Y esto obviamente muestra cómo la biodiversidad es la mejor arma y base para un desarrollo que tengamos en nuestro país, pero también inclusive no dejarnos, no quedarnos ahí, sino también producir semilla no transgénica, ¿no? Es decir, la organización que yo represento está trabajando fuertemente en el mejoramiento genético de semillas no transgénicas que puedan ser, digamos, entregadas a productores que necesiten y que requieran producir eso como proteína vegetal para consumo humano, que eso es lo que deberíamos hacer como país, ya que es muy difícil competir con los otros países que nos rodean, porque si no podés competir en volumen, competir en calidad. Creo que Bolivia debería optar por ese camino. Y por esa razón hemos impulsado la plataforma agroecológica del trópico, subtrópico y Chaco, en la que hemos logrado visibilizar y empujar a muchos productores agroecológicos en Santa Cruz, fundamentalmente cerca de la ciudad de Santa Cruz. Y bueno, ahora esto se ha concretizado en el establecimiento de ferias agroecológicas semanales. Bueno, ahí está la fecha del 5 de febrero, con la número 163 Expo Agroecológica. Ya debe ser un poco más, porque ya estamos en marzo, pero obviamente es cada semana. Y obviamente ahí se comercializan más de 250 alimentos agroecológicos, sanos, libres de transgénicos, libres de agrotóxicos, y que hoy por hoy además están certificados por ese sello de identidad, que es un sello que se otorga una vez que el productor ha hecho su solicitud y se hace una evaluación in situ. Y ustedes verán, no solamente son productores agrícolas, sino son productores de huevos, procesadores, recolectores, transformadores también, que están todos certificados, y que hoy por hoy también el gobierno autónomo de Santa Cruz está impulsando esta feria, porque esto representa evidentemente una alternativa para el consumidor y que no es más caro que lo que pueden comprar en cualquier mercado, porque aquí es una venta directa del productor al consumidor. Es un lugar de encuentro, es un lugar de diversidad, es un lugar donde la gente comparte experiencias, intercambia, compra. Realmente es algo impresionante cómo esto ha ido creciendo, y de esta manera podemos ver que las ferias agroecológicas no es un lugar solo de compra fría, sino es un lugar donde la gente comparte, almuerza, intercambia ideas, etcétera. Y pues también esto está impulsando los puntos agroecológicos que funcionan todos los días en diferentes lugares que se encuentran en la ciudad de Santa Cruz, y donde la gente puede proveerse de diferentes alimentos orgánicos. Esto no hubiera sido real si no estuviéramos impulsando el sello de identidad agroecológico, que se ha convertido en el sello de garantía que existe entre el productor y el consumidor, y que muestra evidentemente que cada vez va creciendo, y que la agroecología, frente a ese panorama que les he mostrado, es una realidad, y donde las mujeres están liderizando prácticamente este proceso que se está dando a nivel a nivel de Santa Cruz, y que creemos que también está creciendo en el resto del país. Decir, para terminar,
que hay un mundo muy grande y un reto y un desafío a nivel global, porque Bolivia no puede estar al margen. Hay una superficie de un mercado global de cultivos orgánicos que va creciendo cada vez más. El incremento se ha dado en 20 años de un 557%. Fíjense que en el año 2000 se facturaban 15.000 millones de euros en comercialización de productos orgánicos y ahora está en el año 2019 con más de 106.000 millones de euros en producción y comercialización de productos orgánicos. Entonces, Bolivia podría fácilmente optar por un modelo de desarrollo hacia esta producción de alimentos orgánicos en base a sus recursos genéticos que tiene nuestro país y que está entre los 8 más ricos en biodiversidad. Eso es, digamos, un pantallazo de lo que es el contexto global y nacional referido a este tema de los agrotóxicos y la agroecología.